tener un vehículo, pues pueda acceder a un vehículo que no contamine, que tenga la tecnología suficiente para que no lo haga y también la seguridad. Veremos qué es lo que ocurre, porque sin duda, seguramente vamos a escuchar muchas noticias y viene un debate, se abrirá un debate aquí en el centro del país. Oiga, mucho le hemos hablado de lo que viene para Puebla en cuestión electoral, la próxima jornada electoral que tendremos en el país. Mucho le hemos hablado de lo que viene para el estado de Baja California. Poco nos hemos detenido en Tamaulipas, que también va a tener elección. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo. Esta misma semana dieron a conocer un estudio un análisis y una encuesta de lo que está ocurriendo en Tamaulipas en torno a la cuestión electoral. Jorge, primero, como dice el doctor Curcio, hay opiniones que pesan y la tuya en verdad que pesa. ¿Qué destacarías de lo que está ocurriendo en Tamaulipas en el ámbito electoral? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Pues mira, creo que la gran pregunta es ¿qué tan lejos puede llevar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador a su partido, a Morena? Lo que los politólogos llamamos el efecto de arrastre, que se notó obviamente en las elecciones del año pasado, donde jaló el voto para diputados federales, para senadores, para gobernadores, para alcaldes. Aquí la pregunta es, la popularidad presidencial, cuando el nombre del presidente no está en la boleta, ¿qué tanto puede influir en elecciones locales, particularmente en elecciones como la de Tamaulipas, que es únicamente de diputados locales, para el Congreso local? Ya hemos visto, tenemos información de que en las gubernaturas de Puebla, de Baja California, pues Morena está muy bien posicionado, pareciera que arrasando incluso, triunfar, ¿no? Que ahí sí se está viendo el efecto López Obrador, pero en elecciones mucho más, más apegadas al contexto local, pues ciertamente los factores nacionales no resultan tan relevantes. Y los datos de la encuesta que realizamos, pues parecieran apuntar en este sentido, porque, y hay que ponerlo en contexto, si bien Morena ha crecido en el estado y ahora es el principal rival del partido gobernante, que es Acción Nacional, en los 22 distritos, ciertamente en 18 de ellos lleva ventaja Acción Nacional, en 3 Morena y en 1 están empatados. Si los clasificamos de acuerdo a qué tan competidos están, en 12 distritos Acción Nacional tiene una ventaja de más de 7 puntos y en 10 distritos restantes la ventaja es de 7 puntos o menos, es decir, podrían estar dentro de lo que le llamamos el margen de error. Son distritos competidos, pero evidentemente que es una historia muy diferente a la que hemos estado observando en estados como Puebla o como Baja California para la elección de gobernador. Entonces, pareciera que el efecto nacional no está impactando tanto, por un lado. En segundo lugar, al tratarse de una elección de diputados locales, donde no hay otra elección, estas elecciones son las que tradicionalmente tienen una tasa de participación muy baja, ¿no? Porque no hay elección de gobernador al mismo tiempo, de alcaldes que le importan mucho a la gente. Entonces, al ser un contexto de baja participación, pues naturalmente que las estructuras partidistas cuentan, los gobiernos locales cuentan, y aquí la gran interrogante es si Morena tendrá esta capacidad organizativa, porque no hay que olvidar que es un partido de reciente creación, para hacerle frente al partido gobernante a nivel local. También otro punto a señalar es, por esta razón de Morena ser un partido nuevo, lo que estamos observando es, una vez que el efecto López Obrador no es tan pronunciado, lo que estamos observando es un regreso a patrones de comportamiento de elecciones, por llamarle así, no presidenciales. Es decir, la votación que tiene Acción Nacional, o al menos los estimados que tenemos, pues se parecen mucho a lo que recibió Acción Nacional en la elección de diputados federales, o en la elección de gobernador, o incluso en la de diputados locales de hace 6 años. Es una elección más de partido que de candidatos. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y Morena, como partido de reciente creación, pues de dónde saca su fuerza? Pues en la mayoría de los casos
la está sacando a expensas del Partido Revolucionario Institucional, que en el Estado pues lo único que está haciendo es ratificar esa condición de ser ya un partido minoritario. O sea, se está llevando los votos de los priistas, se están yendo, en lugar de irse con los panistas, se están yendo con los morenistas. Así es. Entonces, ese es el escenario que se perfila en Tamaulipas, y habría que señalarlo, Jaime, también un detalle interesante para nosotros, al menos los que nos dedicamos a la industria de las encuestas, es que el tema de seguridad, pues al menos ya no es de la misma o el tema de inseguridad ya no es de la misma magnitud que lo que era hace 6 años, por decirte. Hace 6 años no podíamos realizar ejercicios de este tipo, y hoy día pues sí fue posible llevarlos a cabo. Entonces, pues son cambios relativos, siempre el tema de seguridad se va moviendo de un estado a otro, lo que antes parecía una circunstancia muy difícil, pues después ya no lo es tanto. Entonces, pues ese es, digamos, el contexto de esta elección de Tamaulipas, que creo que es muy interesante contrastarlo con lo que está pasando en otros estados, y también para entender la dinámica de los procesos locales. A ver, estamos platicando con Jorge Buendía. Jorge, me llama mucho la atención, por ejemplo, hay distritos como Victoria que el PAN gana de manera importante, pero hay otros distritos, por ejemplo, Matamoros. Hay 3 distritos en Matamoros. En 2, Morena gana, 23-26, en el 10. En el 12, 21-25 a favor de Morena. El PAN gana en 1, 35-23 en el distrito 11. Así, similar, pasa en Reynosa. Hay 3 distritos, en uno gana Morena, en el otro prácticamente están empatados y en el otro gana el PAN. Vaya, y son ciudades muy importantes. En Matamoros vimos todo el tema de las maquilas y los paros que hubo. La gente que cuando vota, ¿por qué vota? Pues mira, en este tema de las elecciones de diputados, yo te diría que básicamente hay 2 elementos importantes. Por un lado, la aprobación del gobernador, y Cabeza de Vaca es un gobernador con buenos indicadores, con buenos números en ese sentido, y el otro elemento es el partidismo. Y como te decía, Acción Nacional está, digamos, en el rango de su votación histórica en el estado de Tamaulipas. Nada más para darte un dato, en la elección de 2012, Josefina Vázquez Mota ganó el estado de Tamaulipas, ¿no? Entonces, y obviamente Acción Nacional le arrebató el PRI la gubernatura en 2016, entonces es un estado con una presencia panista importante. Ahora tú mencionas estas variaciones dentro de los municipios, y qué bueno que lo comentas para recordarle al auditorio que pues muchas veces en casos de los municipios pues más poblados, pues tienen varios distritos, y estos se dividen pues de acuerdo a diversos factores, pero uno de los factores evidentemente es la cercanía, digamos que están más o menos juntos todas las secciones, y pues muchas veces lo que ocurre es que hay zonas que tienen ciertas características socioeconómicas y otras tienen características diferentes. Entonces, pues por ejemplo, pues no es lo mismo, digamos, por darte el ejemplo de Miguel Hidalgo, pues un distrito, digamos, que tome en cuenta, digamos, la zona de Las Lomas, la zona de Escandón, a distritos que te pueden estar cubriendo pues más zonas más populares, ¿no? Entonces eso también te explica las diferencias en el comportamiento electoral. Jorge, por otra parte y por último, ¿cómo ves la plataforma que se está generando y todo el esquema que viene para las próximas elecciones? Lo hemos visto y con eso iniciamos esta charla, lo que va a ocurrir o los números que hemos visto en este momento en Puebla, lo hemos visto también en Baja California, lo estás platicando ahorita directamente. Faltan algunas semanas para esa fecha, ese día de la elección. El presidente sigue exponiendo mucho su figura en las mañanas con las conferencias. Esto, ustedes como grandes estudiosos de lo que pensamos y lo que hacemos, las grandes masas, va en detrimento, va en suma de los candidatos y de las acciones en este caso de Morena, y en beneficio o en prejuicio de este partido político.
en beneficio o perjuicio de los otros partidos? Mira, evidentemente que hay un desgaste por la exposición en medios. También es cierto que el presidente parte de un nivel muy alto de popularidad, y pues cuando estás casi en el techo, pues solamente te queda ir para abajo. Ahora es preferible estar en el techo y tener una caída a estar abajo y pues ni siquiera tener esta ni una subida ni una caída. Dicho esto, estas elecciones para Morena son una oportunidad. ¿Y por qué digo que son una oportunidad? Porque en los 6 estados donde va a haber elecciones, Puebla, Baja California, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo, en los 6 estados no gobierna Morena, gobierna de hecho Acción Nacional, en algunos casos con alianza. Entonces, en términos de los resultados que vayamos a ver el día posterior a las elecciones o el mismo día de las elecciones, pues todo va a ser ganancia para Morena, porque va a tener más posiciones que las que tenía antes de este proceso. Entonces, creo que van a ser, simplemente si gana Baja California y gana Puebla, pues estará arrebatando, estará triunfando en 2 gubernaturas, y Puebla es uno de los estados más importantes del país en términos de población y de economía. Y del tablero político, ¿no? Por la cantidad de votantes, por lo que representa. Vaya, es un estado bien relevante. Efectivamente, incluso en estados como Tamaulipas, si se ratifican los resultados que apunta nuestra encuesta, pues lo que verás es que aunque gane Acción Nacional la mayoría de los distritos, pues Morena tendrá más distritos locales que los que tenía antes de este proceso. Entonces, visto a lo largo del tiempo, las elecciones de este momento van a ser muy buenas para Morena, simplemente porque no está arriesgando nada, no tienen nada que perder, literalmente. En cambio, Acción Nacional es el que pone más cosas en juego, y en caso de que no logre conservar algunas, pues se va a interpretar como que perdió posiciones. El PRI también está en esa misma coyuntura. Entonces, yo creo que esa va a ser la lectura hacia adelante, aunque naturalmente si lo interpretamos todo con los ojos puestos en la pasada elección presidencial, donde Morena sacó 53% a nivel nacional y triunfaron en prácticamente todos los estados de la República, pues sí, el hecho de que no gane en algunos estados pues se va a interpretar como una derrota, pero en realidad, pues esos grandes números, esos números tan positivos son más bien propios de una elección presidencial, y ahora, a pesar de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, pues estaremos en el caso de algunos procesos locales que van a ser, pues que van a estar mejor pertrechados para resistir esta influencia nacional. Pues Jorge, siempre interesante poder platicar contigo, un privilegio hacerlo este fin de semana. Te deseamos un muy buen sábado, un muy buen domingo, y que sigas en contacto con nosotros, ayudándonos a entender lo que se mueve en el ajedrez político a nivel nacional. Fuerte abrazo. Igualmente, Jaime, fuerte abrazo, buen día. Gracias, Jorge, que estés muy bien, muy buenos días y felicidades por este trabajo que realizas, y bueno, pues que nos ayudas también a entender por dónde van las preferencias, en este caso electorales. Blanca, nos queda 1 minuto 40 segundos. No circula, hay que puntualizarlo muy bien, o ya entra normal, ¿verdad? Exactamente, ya no hay contingencia.